esconderme de tu amor, a tu lado donde... Buenas noches, querida iglesia. Quería compartirte una palabra que queda en Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dios nos habla en su palabra de que debemos tener al Espíritu de Dios en nosotros para poder ser guiados por Él. Tenemos que vivir en el Espíritu de Dios para que Él pueda vivir en nosotros. Teniendo al Espíritu de Dios en nuestras vidas como guía, nos hace andar en el camino que nos conduce hacia la vida eterna. Por eso, iglesia, joven, los animo a vivir en su espíritu conforme a Él, conforme a como Él nos manda, conforme a su voluntad y a su palabra. Quería invitarles a que juntos podamos orar a Dios. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu fidelidad, Dios, gracias por tu misericordia que se renueva cada día con nuestras vidas, Dios. Te pido, Padre, por cada persona que está viendo este video, que le haya sido de bendición la palabra, Dios, que el mensaje, Dios, sea transmitido, Dios, a través de este video, pueda ser de bendición para cada vida, Dios. Te amamos, bendecimos tu nombre, Dios, y te damos gracias. Espero que les haya sido de bendición, que Dios los bendiga. Jóvenes, Dios los rebendiga. Los invito a tener este tiempo de alabanza y de gozarse con nosotros. Amén. Es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré, todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh, atención entera es lo que tú deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré, todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh,
rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Comenzá a decirle con tu voz, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Que tu alabanza suba a los cielos. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Comenzamos a decirte, tú eres rey. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Oh, tú eres rey. Tú eres rey. Tú reinas, tú reinas, tú reinas, oh, tú reinas, tú reinas. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Muy buenas noches, amada iglesia, querido joven que estás del otro lado, Dios te bendiga. Qué bueno saber que estás junto a tu familia o tal vez solo en tu hogar, del otro lado compartiendo con nosotros esto que es reunión de jóvenes. Y en esta noche quiero compartirles una palabra basada en una experiencia que he vivido yo como joven. En mis primeros pasos como cristiano, como hijo de Dios, sucedieron cosas en mi juventud que me hicieron ruido, y recién el tiempo me ha hecho comprender, Dios me ha hecho comprender en este tiempo cosas que son vitales para el caminar en el camino del Evangelio. Yo quiero compartírtela en esta noche para que tu caminar sea sencillo. Y sin dar muchos rodeos, quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 10. Cuenta una historia y narra sobre un joven que era rico. Y este joven se acerca a Jesús diciéndole: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pidiéndole consejo a Jesús.
Entonces el maestro empieza a darle ciertos requisitos que él debía cumplir, tal vez quizás para alcanzar la vida eterna. A lo que el joven rico siempre, en cuanto a una sugerencia de Jesús, él decía que esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le dice: una cosa te falta, ve, vende todas tus posesiones, dale a los ricos, toma tu cruz y sígueme. La historia relata y dice algo muy particular, que el joven rico se entristeció en gran manera y se fue, puesto que él tenía muchas cosas materiales. Cuando Jesús ve esta reacción de este joven, se da vuelta y le dice a los discípulos: qué difícil va a ser para una persona que posea muchas riquezas entrar en el reino de Dios. Y sucede algo tremendo, porque la gente, cuando escuchaba estas palabras de Jesús, se sorprendía aún más y más. Y él les dice cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y acá es donde yo quiero que podamos leer el versículo 26 y 27 de Marcos 10. Y dice: ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En mis primeros caminos como hijo de Dios o como cristiano, algo que siempre trataba de buscar era la presencia de Dios, su Espíritu Santo, tratar de encontrarlo a través de la palabra, que Él se revele a mi vida a través de la palabra. Y en este proceso en el cual yo me encontraba y en el que buscaba, me di cuenta de que en un momento me envolví en un montón de cosas, tal vez que se habían construido delante de mí como una muralla para que yo pueda llegar a la presencia de Dios. Estructuras, cosas que impedían que la presencia de Dios y yo tengamos un encuentro, pero estructuras que había formado propiamente yo. ¿Por qué? Recuerdo que en mi juventud asistí a una iglesia muy pequeña, donde di mis primeros pasos como cristiano, y era una iglesia muy estructurada, muy pentecostal, recuerdo, y veía que los varones tenían que ir de un lado de la congregación, las mujeres de otro, la corbata hasta acá, y si se puede hasta acá, porque no se debía ver nada, camisa, bueno, y un montón de cosas que eran requisitos para que vos puedas estar ahí. Las mujeres también, el pelo atado y un suéter hasta acá, con un cuello así. No, mentira. Pero también son tipo de vestimentas, ¿sí? Y obviamente que si vos estabas en una parte, ya sea el coro o alguna parte de algún ministerio, era obligatorio el saco, corbata, obligatorio. Un montón de cosas así generaron en mí un montón de estructuras en pensar de que realmente Dios era un Dios grande, un poderoso, que realmente es una verdad, pero sí lo alejaba día a día más de mi lado. Día a día lo alejaba por estructuras. Entonces, a la hora de buscarlo en su presencia, era como que oraba y clamaba a un Dios que estaba lejos. Yo le oraba a un Dios que estaba en el cielo, un Dios allá, sentado en el trono, muy lejos de mí. Y recuerdo que cuando comencé a tener mis primeras experiencias con el Espíritu Santo y a tener mis primeras experiencias a través de la voz audible de Dios, a través de su palabra, comencé a darme cuenta de que había construido estructuras que me impedían a mí conocerlo a Dios como realmente es.
Y tiempo después pude darme cuenta de que Dios era un Dios poderoso, que Dios era un Dios sanador, que Dios era un Dios salvador, que en Él había esperanza, que en Él había vida. Pero me había faltado algo que era totalmente importante como joven en mi vida cristiana, que Dios era un Dios simple, de cosas simples. Él se movía en cosas simples, Él lo podía encontrar en la simpleza del amor de Dios, en la simpleza de su gracia, de su misericordia. Y empecé a experimentar a un Dios tan simple y tan real, que conocí a Dios en forma de amigo, a Dios en forma de padre, a Dios en forma de maestro. Cuando empecé a comprender que simplemente había cosas que eran más simples de las que yo pensaba, el parámetro en mí se empezó a abrir. Y comprender de que realmente no es que uno puede llamar la presencia de Dios por ritos o requisitos o estructuras, sino saber y entender que nosotros encontramos a Dios por su gracia y por su misericordia. Muchas veces nos pueden suceder cosas a nosotros que nos pueden afectar como jóvenes, alguna enfermedad puede afectar nuestras vidas, quitándonos la atención o llevándonos a un lugar o un sitio de preocupación. Pero Dios sigue siendo simple. Podemos pasar o surcar un camino donde tenemos alguna diferencia con una persona y de repente te encontrás el resto de tus días pensando en esa persona, que ese desgraciado que me hizo esto, o aquella persona que no me perdonó, o aquella persona que no me saludó. Y Dios sigue siendo un Dios simple. Podés pasar una situación económica donde veas que la situación en tu casa está difícil, que tus padres están todos los días preocupados porque el dinero no alcanza, pero Dios sigue siendo un Dios simple. ¿Qué significa que Dios sea un Dios simple? Que hay algo que Jesús le decía a sus discípulos: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es algo tan simple y tan sencillo que Dios lo muestra a través de su palabra. En el libro de Génesis, en el capítulo número 18, Dios le dice a Abraham que él va a tener descendencia. A lo que su esposa Sara responde riéndose, porque eran de edad avanzada para poder tener hijos. Pero Dios le dice estas mismas palabras a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Miles de años después la historia se repite, y en el libro de Lucas capítulo 1 verso 37, Dios, el ángel que se le aparece a María, le dice estas mismas palabras: porque para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros empezamos a comprender que la palabra realmente está viva en nosotros, y podemos entender que para Dios hay un montón de cosas que son simples, que para nosotros no, entonces nuestra atención puede dejar de ser robada o puede dejar de ser quitada. Ahora bien, es verdad que nosotros tenemos que buscar a Dios, buscar su presencia, encontrarlo a través de estas páginas de su palabra, donde Él nos habla. Y te puedo asegurar que en cada hoja de la palabra de Dios vas a encontrar una solución, una respuesta, o algo que no sabías, un camino, una verdad. Vas a encontrar vida y vida eterna. Dios, Él nos muestra a nosotros, nos pone un plan. Dios nos ha dado un plan sencillo para vivir el bien de Dios. Podemos ver en el libro de Deuteronomio capítulo 10 verso 12, Dios le hablaba a su pueblo, y fíjese qué simple, dice en el verso 12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames
y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Tan simple como eso. No hay ritos, no hay méritos. Simplemente temer a Dios y amar a Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 14, dice algo similar, porque dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo sencillo, algo simple. Tal vez no, tal vez sí. O sea, uno puede pensar y decir, yo no puedo amar a mi prójimo, por lo menos no a todos, algunos sí, pero no a todos. Y es ahí donde entra lo simple de Dios. Porque Jesús le decía, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles en Dios. Cuando nosotros involucramos a Dios en parte de su palabra, en lo que Él nos pide que a nosotros, lo que a nosotros nos demanda, se hace simple. Porque uno no, ¿cómo puede uno perdonar o amar a un prójimo o amar a una persona por ahí con la que no se lleva o con la que tuvo una diferencia o con la que simplemente hubo una situación, pasó algo, si el amor de Dios no está en nosotros? Porque para el hombre es imposible, pero para Dios no. Un Dios simple. Él te está pidiendo que lo busques en lo simple. Él te está pidiendo que lo busques con tus palabras. Cuando yo recuerdo de joven oraba a Dios, y me acuerdo que me fascinaba mucho el libro de Salmos y tomaba muchas palabras de ahí para orar a Dios. Y recuerdo que mis oraciones eran extensas, pero eran con palabras que a veces ni yo sabía qué significaban, porque trataba de buscar un Dios tan grande y tan poderoso que para mí era súper lejano. Entonces yo decía, tengo que hablarle así, y realmente Dios estaba tan cerca y tan interesado en que lo encuentre, que Él me pedía que lo busque de una manera simple, como un amigo. Hoy en día, en mis oraciones, puedo hablar con Dios de una manera como si Él estuviera cara a cara conmigo. Como si Él estuviera en esta habitación en este momento. Su presencia estuviera en este lugar. Así tenés que buscarlo. No con cosas complicadas. Como joven, yo recuerdo en mi juventud, era un joven muy complicado. Y como joven sé que hay muchas situaciones que te preocupan, muchas situaciones que te quitan el sueño, muchas situaciones que te quitan los deseos de soñar, los deseos de seguir. Las cosas que pasan a tu alrededor tal vez te preocupan, o tal vez no. Pero déjame decirte que Dios es un Dios simple, que está esperando que lo busques de la misma manera, de una manera simple, como un amigo, con palabras simples. La simpleza de Dios conlleva un montón de cosas más. Por ejemplo, predicar el Evangelio, compartir de esta verdad tan grande con otras personas. Realmente uno piensa y dice, o por lo menos yo pensaba de joven, decir qué difícil debe ser hablar con otra persona y predicar de Dios y tratar de que entienda realmente cuál es la verdad que Dios nos trajo a nosotros. Pero realmente no es así. De hecho, mostrarle la verdad a una persona, o mejor dicho, predicar del Evangelio, es lo más sencillo del mundo. Es simplemente que la persona entienda de que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. Cuando lo pensamos de esa manera tan sencilla y tan simple, las palabras brotan. Somos guiados por el Espíritu Santo para hablarle a las personas y podemos predicarles y mostrarles una verdad tan grande. También nuestro testimonio habla por sí solo y habla de Jesucristo, habla de lo que Él hizo en nuestra vida, cómo convirtió
nuestras vidas tal vez de maldad o de pecados, a una vida donde ahora podemos encontrar una esperanza, donde por ahí este mundo en este tiempo sufre y se preocupa por una pandemia o una enfermedad que pareciera que no se va, pero donde los hijos de Dios guardamos esperanza, guardamos gozo y alegría en un Salvador tan real y tan poderoso, pero a su vez tan simple. La palabra de Dios nos dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 1 verso 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más a vosotros. Dice, con sencillez y sinceridad de Dios, dice, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Tenemos que comprender, todo es por su gracia, todo es por su amor, todo es por su misericordia, nada es por mérito propio. Aunque podamos desgastar nuestras vidas en querer hacer algo o intentar hacer algo, es más simple, es por la gracia de Dios. Hoy estás en su camino, Él te llamó, Él te buscó, por su gracia y por su amor, por su misericordia, es que estamos hoy con esperanza, con un mundo que no la tiene. Entonces, tenemos que comprender que a la hora de buscarlo, de entrar en su presencia, de encontrarlo así como un amigo, de encontrarlo así como un padre, como un hermano, Dios tiene muchas facetas de nuestra vida que como joven, a medida que nosotros vayamos creciendo, Él va a ir revelándolas a nosotros a través de su Espíritu Santo. Por último, Jesús habla con sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 15. Dice algo fundamental. Desde el verso 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El verso 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús está hablando y dice que nos da un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Y Él se expone Él como ejemplo y dice: porque no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Se pone sobre nosotros con un ejemplo de amor real. Y Él dice: y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tan simple y tan sencillo como eso, amar los unos a los otros y hacer lo que Dios manda. Tan sencillo y tan simple que Jesús lo muestra de esta manera. Pero el verso 15 dice: ya no os llamaréis siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Jesucristo muestra una realidad simple en nosotros. Tenemos que amarnos. Es así de sencillo, como Él nos amó a nosotros. ¿Sí? Entonces, incluso fíjense, porque Él dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, hablando de sus discípulos. Pero de la misma manera sucedió con nosotros. No es que nosotros tuvimos que recorrer largos kilómetros o buscar en los lugares más recónditos del mundo para poder encontrarnos con Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Hasta en esas cosas Dios es simple, es un Dios sencillo. Entonces, como joven, lo que tenemos que comprender y entender que nosotros vamos a llevar muchos frutos. Vamos a poder ser amigos de Dios, vamos a poder cumplir su palabra, vamos a poder perdonar, vamos a poder hacer un montón de cosas que tal vez para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque Él en su simpleza y en su amor y en su gracia y a través de su palabra nos mostró cómo hacerlo. Te mostró cómo hacerlo. Como joven,
Por ahí te espera un largo camino. No se espera un largo camino, porque yo no me considero que mi camino ya terminó. Pero cuando comprendí que Dios realmente es un Dios simple, no de ritos, no de estatutos complicados, sino que es un amigo que está esperando que yo incline mis rodillas y pueda encontrarme con Él. Dios quiere encontrarse contigo. No importa la situación que haya pasado, no importa si en este momento estás pensando en irte, vas a perder más tiempo en huir. Y va a pasar más tiempo en huir que en Dios en encontrarte o buscarte. No hay lugar en la faz de la tierra donde nosotros nos podamos esconder de Dios. Y algo muy importante, no hay nada tan malo que hayas hecho que Dios nos pueda perdonar. Si realmente con un corazón contrito y humillado le pedís perdón. Así de simple. Un Dios poderoso, grandísimo, pero a la vez tan simple, en amor y misericordia. Así que en esta noche, yo no sé si vos es la primera vez que ves un video de estos, o tal vez no, pero quiero decirte que Dios te ama. Él te ama de una manera simple, sencilla y pura. Y no hay nada ni nadie en la faz de la tierra que te ame como Él. Eso hay que celebrarlo. Por eso en esta noche me gustaría que podamos orar a Dios por su palabra, y para que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón, que la simpleza de Dios pueda entrar en nuestro corazón. Por supuesto que hay cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos, pero no nos tenemos que ahogar en un mundo de ritos, sino encontrar a ese Dios simple que quiere salvarte, que quiere bendecirte y que quiere mostrarte que hay vida eterna esperándote a vos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Queremos, Señor, en esta noche encontrarte en tu simpleza, Señor, en las cosas sencillas, Señor, que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. No verte como un Dios tan lejano, sino saber que eres realmente un amigo real, que estás vivo, que tu Espíritu Santo nos puede conectar contigo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos infinitamente, Señor. Y yo oro en esta noche, Padre, para que esta palabra entre en el corazón de cada joven, Señor. Que puedan entender, Señor, que el camino, Señor, para seguir, bendito Dios, a tu lado es simple, es fácil, es sencillo, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú nos das las herramientas, Padre Santo, para poder llegar a tu presencia y encontrarnos contigo. Te ruego en esta noche, Señor, que puedas bendecir a cada joven, Señor, que está del otro lado, a cada familia, Señor, y que tu presencia, Señor, esté, Señor, inundando en esta hora, Señor, cada hogar, Señor, cada hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Amén. Quiero agradecerte en esta noche por compartir este tiempo con nosotros, por estar del otro lado. Dios está haciendo cosas grandes en un mundo donde por ahí hay preocupaciones, hay dificultades. Tal vez este tema de la pandemia es algo raro, por el tema de que hay que guardarse, no hay que salir. Pero yo siempre que tengo la oportunidad de salir en un video, siempre repito lo mismo. Sé que el tiempo en que nos volvamos a encontrar en su casa es corto, falta muy poco, donde vamos a poder ir a su casa a alabarle, a bendecirnos y a darnos ese abrazo fraternal que tanto deseamos y tanto anhelamos. Te agradezco que estés del otro lado. Ruego al Señor que Dios te bendiga y que de ahora en más tu caminar como joven sea más simple, con un Dios simple. Dios te bendiga y hasta la próxima.